Bienvenidos a Del libro al micrófono. Hoy vamos a meternos de lleno en un libro con una promesa, la verdad, muy potente. Transforma tu cerebro con PNL, de Wendy Yago. Y fíjense en el subtítulo, que ya nos da una pista. Estrategias de auto-coaching para sobrevivir y prosperar en un mundo de cambios. Nuestra misión hoy es desentrañar esa idea central del libro. La PNL, o sea, la programación neurolingüística, presentada no como algo súper complejo, sino casi como un manual de usuario para nuestro cerebro. La gran pregunta que nos guía es, ¿y si pudiéramos ver esos programas que corren en nuestra mente casi sin darnos cuenta, podríamos, actualizarlos? Y para empezar les dejo una pregunta que seguro que nos suena a todos. ¿Alguna vez han sentido que cambiar un hábito, por más pequeño que sea, es como una batalla cuesta arriba? Bueno. A ver, vamos a desmenuzar esto. Porque, según Wendy Yago, esa sensación de estar como atascado tiene una explicación, ¿eh? La PNL, que nació por allá en los años 70 con Grinder y Bandler, partió de una idea, yo diría que casi revolucionaria para su época. En lugar de preguntar por qué la gente tiene problemas, ellos se preguntaron cómo es que algunas personas logran resultados extraordinarios de forma consistente. Y esa pregunta, fíjate, lo cambia todo. Porque dejas de buscar fallos y te pones a investigar la excelencia. El concepto clave aquí, que es el pilar de la PNL, es el modelado, que no es una fórmula mágica, ¿eh? Es un método para observar, para desglosar las estrategias mentales y de comportamiento de la gente que tiene éxito. La idea es hacer visible lo invisible. O sea, ¿qué hacen exactamente en su cabeza para ser tan buenos comunicando o tan creativos? Es decir, que no es un manual genérico de «haz esto», sino más bien como una caja de herramientas para hacerle ingeniería inversa al éxito. Exactamente. Y eso nos lleva directo al subtítulo del libro. Al auto-coaching. Al auto-coaching, claro. La PNL no te dice «sé como esa persona». Te da las herramientas para que te conviertas en un detective de tu propia mente. Te enseña a observar tus patrones, a entender por qué reaccionas como lo haces, y a partir de ahí te da la opción de rediseñar esas respuestas. Es pasar de ser un pasajero a de verdad tomar el volante de tu cerebro. Me encanta esa imagen de tomar el volante. Y el libro lo ilustra con un ejemplo que a mí me pareció fascinante, para que veamos que esto no es solo una metáfora. Habla de los famosos taxistas de Londres, ¿verdad? Sí, es un caso de estudio ya clásico en neurociencia. Para conseguir su licencia, tienen que memorizar un laberinto de miles de calles, un conocimiento que le llaman the knowledge, pues los escáneres cerebrales mostraron que su hipocampo, que es el área del cerebro de la memoria espacial, era, significativamente más grande. No nacieron así, su cerebro se transformó físicamente por la práctica constante. El libro usa esto para decirnos, oigan, el cerebro es maleable, es plástico. Lo que practicamos se fortalece. Claro. Y si se fortalece lo que practicamos, la pregunta del millón es, ¿qué estamos practicando sin darnos cuenta todos los días? Y esto nos lleva a una de las ideas, yo creo, más potentes del libro. Una frase que lo cambia todo. El mapa no es el territorio. Uf. Esa es una frase de Alfred Korzybski, que la PNL adoptó como uno de sus pilares. Lo que significa en pocas palabras es que ninguno de nosotros experimenta la realidad directamente. La experimentamos a través de un filtro, de un mapa mental, que hemos construido toda la vida. Y ese mapa está hecho de nuestras creencias, valores, recuerdos. O sea que cuando dos personas discuten por lo mismo, en realidad no discuten sobre el territorio, el hecho objetivo. ¿No? Sino sobre sus mapas, que son completamente distintos. Precisamente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo construye el cerebro esos mapas? Sería imposible procesar los millones de bits de información que nos llegan cada segundo. Así que el cerebro simplifica, generaliza, distorsiona. Y para hacer eso usa unos filtros automópicos, unos atajos mentales que la PNL llama metaprogramas. Ok, metaprogramas. Suena un poco técnico, pero el libro lo explica de una forma muy intuitiva. Son como el sistema operativo que corre en segundo plano, en nuestra mente, ¿no? Es la analogía perfecta. Son esos patrones inconscientes que determinan a qué le prestamos atención y qué ignoramos por completo. Es el software que filtra la realidad antes de que seamos conscientes de ella.
y define nuestras tendencias naturales al procesar información, tomar decisiones, y el libro nos invita a conocer los más importantes. Perfecto. Pues vamos a abrir el capó a ver ese software. El primer metaprograma que analiza, Transforma tu cerebro con PNL, es uno que vemos todos los días, en el trabajo, en la vida. ¿Cómo procesamos la información? ¿Somos de los que necesitan ver el panorama completo, la visión global, o de los que se sienten más cómodos yendo al detalle, a la letra pequeña? Es lo que el libro llama procesadores de trozos grandes frente a trozos pequeños. Y la anécdota que usa para explicarlo es genial, la de un vuelo en avión. El piloto a 10.000 metros mira por la ventanilla y ve la curvatura de la Tierra, una visión de trozo grande en su máxima expresión. Mientras el copiloto no está viendo el paisaje, está revisando una lista de verificación con docenas de datos, cifras, pura concentración en el trozo pequeño. Y lo crucial, como señala el libro, es que el vuelo no podría tener éxito sin los dos. Necesitas al visionario que entiende el destino, el propósito del viaje, y necesitas al ejecutor que se asegura de que cada detalle esté en su sitio. Ninguno es mejor que otro, se complementan. El problema viene cuando nos quedamos atascados en uno solo de los dos modos. Claro, y eso me hace pensar. En el típico conflicto en una oficina, tienes al director que llega y dice, vamos a revolucionar la industria, que es un trozo grande, enorme, y luego el equipo que pregunta, ok, pero presupuesto, plazos, herramientas, puros trozos pequeños. Y ahí tienes la fuente de muchísima frustración. La persona de trozo grande, según el libro, es ideal para la estrategia, para inspirar, para ver el para qué de las cosas. Pero claro, puede impacientarse con los detalles, parecer poco práctica, y sus grandes ideas pueden quedarse en el aire si no hay nadie que las aterrice. Mientras que la persona de trozo pequeño es todo lo contrario. Son excelentes para la ejecución, para encontrar errores, para la precisión. Tienen una memoria increíble para los datos, los hechos. Son los que hacen que las cosas pasen, pero... ¿Y la desventaja? La desventaja, según Yago, es que pueden, como se dice, perderse en los árboles y no ver el bosque. Se pueden quedar tan atrapados en la perfección de un detalle que pierden la perspectiva del objetivo final. Y a veces pueden parecer inflexibles o tardar mucho en terminar algo por querer que cada mínimo aspecto esté perfecto. No ven el propósito, solo la tarea. Entendido. O sea que el primer paso es identificar nuestra tendencia. ¿Soy el que necesita el resumen ejecutivo o el que va directo a la tabla de datos? Reconocer esto ya es un avance enorme para entendernos a nosotros y a los demás. Es fundamental, porque te permite entender que cuando tu colega te pide más detalles, no lo hace por molestar. Es que su cerebro necesita esa información para sentirse seguro y poder avanzar. Y al revés, claro. Ok, eso explica cómo filtramos la información que entra, el input. Pero, ¿y el output? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo resolvemos problemas? Aquí el libro introduce otro metaprograma que me pareció súper revelador, y usa la analogía de un libro de recetas. Sí, es una analogía fantástica. Te pregunta, cuando te enfrentas a una receta, ¿eres de los que siguen cada paso al pie de la letra, midiendo cada gramo, respetando cada tiempo? ¿O eres de los que ven la receta como inspiración y empiezan a improvisar, a cambiar ingredientes, a crear algo nuevo? Yo soy, pero sin duda, del segundo grupo, para desesperación de los que cocinan conmigo. Bueno, pues ahí tienes el segundo par de metaprogramas. El procedimental versus el inventivo o de opciones. La persona procedimental se siente segura y eficaz cuando hay un camino claro, un método probado, una serie de pasos. Valoran el orden, la fiabilidad, los resultados predecibles. Son los que preguntan, ¿cuál es el procedimiento correcto para esto? Son las personas que mantienen el mundo funcionando, ¿no? Piensa en un cirujano, un piloto, un contable. No quieres que se pongan a improvisar a mitad del trabajo. Desde luego que no. Su fortaleza es la consistencia y la precisión. Son súper fiables. El libro señala que su desafío aparece cuando se enfrentan a lo inesperado, a una situación nueva para la que no hay un manual. Su rigidez puede impedirles ver una solución más simple o creativa que está fuera del procedimiento. Y en la otra punta del espectro tenemos a los inventivos. Los que prefieren no tener mapa. Prefieren explorar múltiples opciones, conectar ideas de formas nuevas.
Son los que preguntan, ¿y qué otras maneras hay de hacer esto? Son excelentes en innovación, diseño, emprendimiento. Ven oportunidades donde los procedimentales ven caos. ¿Y cuál es el lado B de ser tan inventivo? Porque me siento un poco aludido. El libro apunta a un par de cosas. A veces, una persona muy inventiva puede intentar reinventar la rueda cuando ya existe un procedimiento que funciona perfecto, solo por el placer de la novedad, y eso puede ser una pérdida de tiempo. Y otro punto, a menudo pierden el interés una vez que el desafío creativo inicial ha terminado. La fase de mantenimiento, de seguimiento, la rutina, eso les puede costar un esfuerzo enorme. Entonces, si juntamos todo esto, ¿para qué sirve saberlo? El libro insiste mucho en que el objetivo no es ponernos etiquetas, no es decir, yo soy de trozos grandes e inventivo, y ya está. Para nada. De hecho, ese sería el uso contrario al espíritu de la PNL. El propósito es el autoconocimiento como punto de partida para la flexibilidad. Wendy Yago habla de movernos de nuestra zona de comodidad, donde operamos en piloto automático, a una zona de expansión, donde aprendemos a usar el estilo opuesto cuando la situación lo requiere. Y esto me lleva a la pregunta clave. ¿Cómo se consigue esa flexibilidad? ¿Es posible de verdad cambiar nuestro sistema operativo? El libro propone un enfoque muy práctico, de entrenamiento cerebral. El primer paso, como decíamos, es la autoconciencia. Reconocer, sin juzgarte, cuál es tu opción predeterminada. Y una vez que la tienes, el siguiente paso es practicar deliberadamente el enfoque opuesto en situaciones de bajo riesgo. A ver, dame un ejemplo práctico. Si yo soy una persona de trozos grandes por naturaleza, Podrías proponerte para el próximo proyecto pequeño no empezar por la visión general, sino obligarte a crear la lista de tareas más detallada posible antes de hacer nada más. O si eres muy procedimental, podrías tomar un problema cotidiano, como organizar un viaje, y en lugar de seguir tu método de siempre, forzarte a pensar en 3 maneras completamente nuevas de planificarlo. entiendo, es como ir al gimnasio, pero para el cerebro. Al principio es incómodo, es antinatural, pero con la práctica fortaleces esos músculos mentales que no sueles usar. Exacto. Y la neurociencia detrás de esto es que cada vez que haces eso, estás creando y fortaleciendo nuevas vías neuronales. Literalmente estás recableando tu cerebro para tener más opciones de respuesta. Dejas de ser un robot con un solo programa para convertirte en un ser humano con un repertorio de estrategias mucho más amplio. Me encanta. Una idea final que propone el libro, que es la de crear tu propio espacio de coaching. Que no se trata de contratar a nadie, sino de usar esos pequeños momentos muertos del día. Sí, es una herramienta poderosísima. Ese viaje en transporte público, la espera en la cola del súper, la caminata. En lugar de mirar el móvil, el libro sugiere usar esos minutos para tener una conversación contigo, para preguntarte, ¿cómo estoy abordando esto? ¿Estoy en modo trozo pequeño cuando la situación pide una visión más amplia? ¿Qué pasaría si lo viera desde un ángulo inventivo? Es como una microdosis de autoconciencia durante el día. En resumen y para ir cerrando, lo que transforma tu cerebro con PNL de Wendy Yago nos deja claro es que no somos prisioneros de nuestros hábitos mentales. Son solo eso, hábitos, programas que hemos ejecutado tantas veces que ya son automáticos. Al entender nuestros metaprogramas, estos filtros inconscientes, ganamos la capacidad de elegir. Podemos usar nuestra fortaleza natural cuando es lo mejor, pero también podemos aprender a cambiar de programa cuando la situación lo pide, para ser más adaptables. Y esto nos deja con una reflexión final que el libro plantea de forma muy sugerente. Nos invita a entender el cómo de nuestro pensamiento, la mecánica. Pero la pregunta que queda flotando y que es realmente transformadora es: si podemos conscientemente entrenar y desarrollar nuevas estrategias mentales, igual que el taxista de Londres desarrolla su memoria, ¿cuántas de las limitaciones que creemos que son parte de nuestra personalidad son en realidad permanentes? ¿Y cuántas son simplemente programas que aún no hemos decidido actualizar? Una pregunta muy poderosa para quedarse pensando. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo de Transforma tu cerebro con PNL de Wendy Yago. Para continuar explorando las ideas más fascinantes del mundo de los libros, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.